Hola, soy Gabriel Garcilaso, artista visual mexicano, y en este video les voy a platicar sobre el proceso de uno de mis proyectos desde la investigación hasta la producción de la obra. El proyecto se llama Códice Vaquero y lo realicé entre el 2015 y el 2016. Fue la primera vez que integré los códices y la iconografía prehispánica en mi trabajo. Empecé la investigación leyendo sobre la mitología prehispánico. Todo el drama y las intrigas de estas historias fue lo que me llevó a hacer las primeras piezas con collage, en donde sobrepongo a estos personajes de la mitología mexica sobre páginas de historietas del libro vaquero, de historietas de bolsillo, que son un registro gráfico de nuestro tiempo. Esto acaba siendo un encuentro de la narrativa de dos momentos históricos que comparten el mismo espacio geográfico. Después de esta serie de collage de gran formato, me puse a investigar sobre códices prehispánicos y encontré uno que se llama La Tira de la Peregrinación, que narra la fundación del Imperio Mexica, ¿no?, en Tenochtitlán. Me pareció interesante que este códice prehispánico tenía varias versiones posteriores que habían sido encargadas a los tlacuilos, pero ya en la época colonial. Estas nuevas versiones narran los mismos acontecimientos, pero con eventos actualizados como la llegada de los españoles y la conquista. Aparte de esto, los tlacuilos, que eran como los historiadores y artistas de aquella época, los que ilustraban estos códices, ya habían sido influenciados por las maneras europeas de representar. Entonces son códices que se actualizaron de manera histórica y técnica. De esto surgió la obra principal del proyecto, que se llama el Códice Mágico Distópico. Cuando se me ocurrió hacer una actualización después de 500 años de este documento. El nombre, el códice original habla principalmente de la migración de distintos pueblos de Aztlán que salen en la búsqueda de la tierra prometida hasta que encuentran el águila sobre el nopal, porque lo de la serpiente ya es un añadido más actual, ¿no? Entonces el punto central del códice es la migración. En la actualización que yo hago me enfoqué en hablar de procesos sociales o políticos que involucran migración en la actualidad. El tráfico de drogas, las armas y los migrantes que van al norte me parecieron los tres puntos fundamentales en la historia reciente de México. Ya en la investigación me di cuenta de que las rutas que recorren estos tres fenómenos migratorios a lo largo de México coinciden, solo que cambian de sentido en el caso de las armas. El resultado es un códice de 34 láminas que comienza con el cultivo de la planta de coca y continúa con el recorrido hacia México. Ya en México se integran otras mercancías que vienen de otros lados, como de Oriente, como la metanfetamina y la efedrina, hasta que llegan a los Estados Unidos. Los migrantes recorren las mismas rutas y destino en la búsqueda de la tierra prometida, y las armas lo recorren en sentido inverso. También se trata de hablar de efectos colaterales como la violencia, sobre todo. Al terminar esta obra, que es la columna vertebral del proyecto, hice algunas piezas escultóricas que tratan ideas secundarias sobre la migración, como la obra que se llama Pirámides Autoconstructivas, que está basada en la estructura de las tres pirámides principales de Tenochtitlán, pero realizadas con materiales que frecuentemente se usan en la autoconstrucción. En esta pieza hago referencia a otro tipo de migración, que es la del campo a la ciudad, sobre todo por el abandono del campo en el periodo neoliberal. Y los cinturones de miseria, en donde la mayoría de estos migrantes se quedan atrapados en la búsqueda de su tierra prometida, ¿no? Otra pieza son las vasijas, que las hice en Coentepec, un pueblo de Morelos, donde trabajan la arcilla de manera ancestral. Son 3 vasijas con lo que parece un patrón decorativo, pero en realidad son fórmulas químicas de las 3 principales drogas que cruzan por México: la cocaína, la efedrina y la metanfetamina. Luego, cuando presenté el proyecto en el Museo del Chopo, hice la que fue la última pieza del proyecto, que se llama Monumento Perdido número 43,
y que hace referencia a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Son 43 piedras de río que están pintadas como cabezas escultóricas prehispánicas, pero con la cerviz muy esquemática en la base del cuello, como si hubieran sido degolladas. Con esta pieza pues di por terminado el proyecto, que se presentó primero en el Centro Cultural Jardín Borda, en Cuernavaca, y un año después en el Museo Universitario del Chopo, en la Ciudad de México. Y pues bueno, en general este es un ejemplo del proceso de uno de mis proyectos artísticos, y pues esto es todo en el video. Gracias por ver. Gobierno de México.